Muchas gracias, José. Buenas tardes para todos. Voy a dar la introducción a la ponente Rosa Virginia Encinas Quille. La ponente es ingeniera en sistemas por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, máster en ciencia de la computación por la Universidad de Sao Paulo, y actualmente está realizando el doctorado en sistemas de información en la Universidad de Sao Paulo. Sus actividades académicas y profesionales se enfocan en la ciencia de datos, Big Data y base de datos. Ha trabajado como investigadora en el Laboratorio de Base de Datos e Imágenes del Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la USP. Posee experiencia como desarrolladora e ingeniería en empresas internacionales tales como Interbericanet, empresa española de desarrollo de e-commerce, Cietex, que es empresa incubadora de innovación, emprendimiento y tecnología de la USP. Sus áreas de interés son la ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial, base de datos, minería de datos, gerenciamiento ambiental y gerenciamiento de áreas contaminadas. Hoy presentará la ponencia titulada Ciencias de Datos y Big Data aplicadas a mediciones ambientales en el contexto de ciudades inteligentes y sostenibles. Bien, le damos el pase y un fuerte aplauso para Rosa. Hola, gracias Ismael por la introducción. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi diapositiva. Luego me confirman si ya está compartido. No, aún no. Todavía no, ¿verdad? Ok. No, todavía no. Todavía no. ¿Ahora? Sí, ahí va. Ahí está. Bueno. Ok. Ok, bueno, primero que nada, saludarles a todos ustedes y agradecerles al comité organizador, ¿no?, de este primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas de Informática, así como al tercer workshop de inteligencia artificial, por haberme invitado en esta ponencia con este tema, que es tan interesante, también muy relevante para el área académica y también, por qué no decir, en general, ¿no? Estoy muy contenta, ya que también soy egresada de la Universidad Nacional del Altiplano. Ya un buen tiempo que estamos haciendo este reencuentro. Entonces, el tema que voy a presentar es sobre ciencia de datos y Big Data aplicado a mediciones ambientales en el contexto de ciudades inteligentes y sostenibles. Como ustedes pueden ver, ciencia de datos y Big Data está todo enfocado a lo que son los datos. Grandes cantidades de datos, gigantescas cantidades de datos. En el contexto de ciudades inteligentes y sostenibles, que una subárea es el medio ambiente de las ciudades inteligentes y sostenibles, ¿no? Entonces, por eso que vamos a abordar este tema. Entonces, ¿por qué mediciones ambientales o el dominio ambiental estamos tocando este tema tan controverso, tan discutido, y también por la sociedad y por la comunidad científica? En esta foto, antes de la pandemia, en el 2020, ustedes pueden apreciar que están representantes de diferentes instituciones del medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo el Instituto de Pesquisas Tecnológicas, con su laboratorio o el equipo del grupo de residuos y de áreas contaminadas. También está el INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciales, que es uno de los institutos más importantes en esta área en Brasil, ¿no? Y otro equipo que es el equipo de Oak Ridge, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, con el proyecto ARM, que es también sobre administración de radiaciones atmosféricas, con su centro de datos en Estados Unidos, específicamente en Tennessee, ¿no? Entonces todas estas personas y universidades, institutos, esos institutos tienen sus propios proyectos relacionados a áreas ambientales. Entonces, hicimos una discusión, ¿no? Fue una discusión bien larga de 3 días sobre cómo podríamos tratar los datos, ¿no? En grandes cantidades de datos, porque con el tiempo se ha venido recolectando muchas cantidades de datos y esto ha traído muchos desafíos, ¿no? Para la pesquisa o para las investigaciones. Entonces se ha llegado a algunos acuerdos, algunas convenciones entre todo este equipo, que les voy a poco a poco presentar. Y todo esto por la comunidad científica. Entonces, introduciéndoles un poco, o recordándoles un poco quiénes son, o de dónde venimos, ¿no? Quiénes son aquellos personajes brillantes que descubrieron importantes leyes, importantes descubrimientos, ¿no? Como por ejemplo, tenemos a Isaac Newton. Si nosotros recordamos, rápido nos viene a la mente que él es físico, o las leyes de Newton, la ley gravitacional, ¿no? Entonces él, como un personaje, dijo, no, lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Ciertamente es verdad, ¿no? Ignoramos demasiado. También tenemos por otro lado a una científica, Marie Curie, no sé si ustedes la recuerdan, pero ella ganó, o es una de las mujeres que ganó 2 veces el premio Nobel en física y en química, ¿no? Principalmente por sus trabajos en radioactividad. Entonces ella también dice, no, en la vida no hay nada que temer, solo hay que comprender, ¿no? Entonces el científico está también en la búsqueda de comprender, ¿no? Y después tenemos a otro, Niels Bohr, también es otro científico físico. Él dijo, ¿no? Ya hacer predicciones es muy difícil, específicamente cuando se trata del futuro. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros como científicos de datos, ¿no? En el área de ciencia de datos, los que manejamos grandes cantidades de datos. ¿Será que podríamos hacer predicciones? ¿Será que realmente es muy difícil? Yo creo que sí es muy difícil, pero tal vez podríamos acercarnos un poquito más al futuro, prediciendo con esas grandes cantidades de datos, si lo sabemos tratar, ¿no? Entonces tenemos aquí 2 pensamientos más actuales, que es de Tim Berners-Lee, que es el padre del WWW, ¿no? Él dice, los datos son una cosa preciosa que durará más tiempo que los propios sistemas. Tiene razón, porque hoy en día en lo que es ciencia de datos y lo que es Big Data, estamos en la búsqueda de la preservación de los datos. Entonces, aquí también tenemos otro, ¿no? William Hewlett, que dice, ¿no? No es posible gestionar lo que no se puede medir. Entonces, aquí él ya introduce un poco la parte de gestión de datos. Entonces, son 2 temas que me gustaría dejar en claro en esta ponencia, que es el análisis de datos y la gestión de datos. ¿Qué diferencias hay entre esos dos temas, ¿no? Entonces, como estamos hablando sobre el medio ambiente o en el dominio ambiental, existe una crisis ambiental desde ya épocas antiguas, podemos decir inclusive que esto se aprofundizó más por la revolución industrial en aquellos años o el siglo XVII, ¿no? Por la contaminación del aire, del agua, del suelo, ¿no? Y después en los próximos siglos, estos accidentes ambientales fueron subiendo de magnitud, ¿no?
Entonces, ahí en esa crisis ambiental podemos tener dos vertientes, podemos ver, ¿no? Accidentes por el hombre y los desastres naturales que ciertamente no podemos controlar. Cada una de estas, si ustedes buscan en artículos científicos, en las noticias, ustedes van a encontrar una lista de estos accidentes y estos desastres. Y que si solamente vemos unos 2 ejemplos o 3 ejemplos, nos vamos a poner un poco en conciencia cuál es esa magnitud, ¿no? Por ejemplo, en 1984, en India, ¿no? Bhopal, que hubo una fuga de isocianato de metilo de una fábrica de pesticidas, ¿no? Entonces, esta fuga trajo muchas muertes, trajo muchos fallecidos, muchos afectados, y también hubo un impacto en el medio ambiente muy grande, ¿no? Eso en 1984, imagínense, ¿no? Y después, seguido todos los años, en 1989, otro accidente que fue sobre el barco Exxon Valdez en Alaska, ¿no? Que se derramó todo su petróleo, bastantes cantidades de petróleo que se extendió a más de 500 kilómetros de distancia. Entonces ahí también hubo una gran cantidad de pérdidas de marinas en este caso. Entonces, y así también en los años más próximos como 2010, 2011, ¿no? Otro tipo de accidentes, ya accidentes nucleares también, ¿no? Hubo explosiones de edificios y estos han sido clasificados en una escala en la más alta, ¿no? En la escala más alta de los estándares internacionales de nucleares, ¿no? En este caso que es el 7. Igual, en desastres naturales tenemos terremotos, tsunamis, huracanes. En el 2020, ¿no? Tuvimos el incendio en Australia. Australia es un país así, es seco, calor. Entonces, generalmente sucede estos incendios, ¿no? Pero en el año 2020 se produjo a una magnitud mucho mayor a los años anteriores, ¿no? Impactando en el medio ambiente y también a la atmósfera. Sí, también podemos ver aquí, si vemos más noticias, estos desastres o accidentes, ¿cuánto tiempo está impactando en la vida, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, ¿no? El caso que habíamos hablado sobre Exxon Valdez sigue impactando 23 años después. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos problemas ambientales a causa de eso, a raíces. Entonces, ¿qué problemas ambientales podemos identificar en la actualidad? ¿No? Los problemas ambientales pueden ser contaminación del aire, ¿no? Puede ser contaminación del agua, aquí como podemos ver, contaminación del suelo, aquí la basura, ¿no? Después, escasez de agua, ¿qué más? Reducción de la biodiversidad, aquí el oso polar, y los cambios climáticos, que también son temas de investigación. Entonces, como este tema es bastante amplio, es muy amplio realmente, entonces vamos a enfocarnos a algo un poco más específico para que ustedes puedan entender de qué se tratan las mediciones ambientales, de qué se trata esa contaminación ambiental, de qué trata esos instrumentos, ¿no? Entonces vamos a tocar el tema de contaminación del suelo. Justamente porque en el laboratorio de pesquisas tecnológicas también hay un equipo trabajando en gerenciamiento de áreas contaminadas que está muy relacionada con este tema. Entonces, cuando hablamos de áreas contaminadas del suelo, nos viene a la mente, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación del suelo? ¿No? Algunos autores han clasificado de esta manera, por ejemplo, Fetter,
clasifica de esta manera, ¿no? Que hay fuentes diseñadas para liberar sustancias, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes de contaminación que son diseñadas para liberar sustancias? Pueden ser las fosas sépticas, por ejemplo aquí, que son muy comunes en los centros urbanos, en zonas residenciales o en las casas, ¿no? Puede ser. Pozos de inyección, como aquí pueden ver en las fotos. Pozos de inyección de residuos, recarga de acuíferos, aplicación a la tierra, cultivo de la tierra también, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se hace uso de algunos lodos de depuradora, ¿no? Con fines agroforestales. Entonces, si estos instrumentos o técnicas son utilizadas de una forma no correcta, puede generar algunos basamientos, y puede contaminar el suelo y el subsuelo. ¿Por qué no decir también, ¿no? Las aguas subterráneas? Entonces, la mayor preocupación por la contaminación de las aguas subterráneas es el exceso de nutrientes, ¿no? De metales pesados, compuestos orgánicos y patógenos, ya que siempre a la tierra le están echando más elementos para que esté más nutrida, ¿no? Con fines agroforestales. Entonces también tenemos otro tipo de fuente que son diseñadas para el almacenamiento y tratamiento o eliminación de sustancias. Entonces, cuando queremos eliminar alguna cosa, ¿qué hacemos? Botamos, ¿no? Nuestro papel a la basura. Entonces botamos nuestras cosas, toda la basura. Entonces esos son los vertederos. Entonces existen en las ciudades sistemas de vertederos quizás mal diseñados o que están en ejecución. Pero si están mal diseñados, ellos también van a generar una contaminación en el suelo, ¿no? También distribución residencial inadecuada, tal vez, cuencas de relaves. Estas cuencas de relaves están más relacionadas con las actividades de minería, ¿no? Entonces ahí viene lo que son los desechos de la minería también. Otro tema, los cementerios. Nosotros no podríamos habernos imaginado, ¿no? que tal vez el cementerio podría ser una fuente de contaminación también, ¿no? Para el suelo. Nosotros usamos con el fin de eliminar alguna sustancia o dejarlo, ¿no? Otro, tanques de almacenamiento subterráneos y de superficie. En este caso, los puestos de gasolina, compuestos para la agricultura, ¿no? Y eliminación de residuos radiactivos. Estos residuos radiactivos son elementos que tienen una energía mayor a la que deberían y entonces están inestables. Entonces ellas podrían generar algún tipo de reacción con otros compuestos y por ende generar contaminación también, ¿no? Esos residuos. Otra fuente, ¿no? Fuentes diseñadas para retener sustancias durante el transporte. Tenemos la tubería, los transportes de material, ¿no? Camiones, trenes, los gasoductos, etc. Entonces, tenemos otro tipo de fuentes que liberan sustancias como consecuencia de otras actividades planificadas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué actividades podemos planificar? La irrigación, ¿no? Al movilizar los fertilizantes y pesticidas, aumento de la salinidad del suelo y el agua a poca profundidad, justamente por el uso de estos fertilizantes, ¿no? Entonces, la aplicación de pesticidas y fertilizantes puede aumentar el nitrógeno y también generar una contaminación en el suelo y subsuelo. También se considera en este punto los desechos de los animales. ¿Quién podría imaginarse también eso, no? Las bacterias, los virus, ¿no? El drenaje de minas, el flujo urbano y la infiltración de contaminantes atmosféricas también, ¿no? Entonces, son bastantes, cada uno de estos puntos es bien amplio de explicar, porque ellas conllevan a un análisis más físico y químico a su vez, ¿no? Entonces tiene otro punto también,
fuentes que permiten el acceso de agua contaminada al acuífero. Es otro tipo de fuente contaminante. Serían los pozos en producción. ¿Cuáles son estos pozos de producción? Sabemos que para producir o extraer petróleo necesitamos hacer pozos. Y esos pozos, si no están diseñados de la forma correcta, también va a generar una contaminación a la tierra, ¿no? A su suelo. Y de igual manera con el gas y otros recursos. Ahora, construcción precaria también, daños en el revestimiento, pozos abandonados de forma inapropiada. No debemos abandonar los pozos de forma inapropiada. Pozos de monitoreo y exploración. También las excavaciones, ¿no? Puede exponer el acuífero a la contaminación de la escorrentía urbana. Y por último, tenemos como fuente de contaminación el origen natural, donde la descarga es creada o aumentada por las actividades humanas. Tenemos interacciones de aguas subterráneas, aguas superficiales, disolución natural. Las actividades humanas pueden resultar en lluvia ácida, aumentando la disolución, intrusión salina, desarrollo de acuíferos costeros, suministro de agua, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de acuífero costero, tenemos una interfaz de agua, ¿no? Aquí, de agua dulce y agua salada. Como que el agua salada quiere entrar a la tierra, pero el agua dulce no le deja, una cosa así, ¿no? Entonces eso también puede conllevar a un tipo de contaminación. Ahora, tipos. Entonces, con todo esto que hemos hablado, podemos clasificar estos tipos de contaminantes o inclusive como datos para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estos datos o estos tipos de contaminantes? Podrían ser compuestos químicos, orgánicos, sintéticos, ¿no? Si nos recordamos un poco de química orgánica, nos acordamos un poco del chon, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero aquí dice sintéticos, entonces quiere decir que estos compuestos han sido elaborados o han hecho una reacción química en algún laboratorio, ¿no? Entonces, por eso que es sintético. Entonces, otro tipo podría ser los hidrocarburos, que generalmente son compuestos de hidrógeno y carbono, básicamente, como por ejemplo el metano, ¿no? Que el gas metano también es un tipo de contaminante a raíz de la contaminación o de la degradación de la basura, podría ser, ¿no? Entonces tenemos otro tipo también de contaminante que son los cationes inorgánicos y los aniones inorgánicos. Esos dos son muy parecidos, solo tiene una diferencia en su estructura nuclear, en la forma como ellos reaccionan con los iones, si pierden o ganan electrones. Entonces, los que son de química seguramente van a entender mejor este tema. Los patógenos también, ¿no? Tipos de contaminantes patógenos. Cuando encontramos algún contaminante que puede causar una enfermedad a la persona o a las plantas, ¿no? Y los radionucleidos, que también es otro tipo de contaminante. Entonces, en vista de todo esto, las organizaciones, las instituciones, las investigaciones se han preocupado, ¿no? Y han dicho, vamos a crear algunos estándares, algunos valores que orienten al Estado, a la ciudad, para poder identificar si se está sobrepasando en esos límites, ¿no? Y si se pasa, entonces hay que intervenir para hacer un proceso de remediación o alguna otra acción. Como por ejemplo, en Brasil existen valores orientadores de estos compuestos contaminantes, ¿no? Que es del estado de Sao Paulo, un organismo, CETESBI, que se encarga de regular esto. Entonces, aquí, por ejemplo, coloca, ¿no? Los valores
en intervalos y con valores máximos permitidos, ¿no? En agrícola, por ejemplo, estos son los valores, en residenciales son valores, en la parte industrial son los valores, para el suelo, y en el suelo tienen que tener solamente estos compuestos o sustancias inorgánicas en miligramos por kilogramos de peso seco, ¿no? También esto en la tierra, en el suelo. Ahora, ¿qué nos dice sobre las aguas subterráneas? Del mismo modo, tenemos aquí, ¿no? Tienen algunas intervenciones si sobrepasan estos valores. Entonces, si nosotros vemos estos documentos en estos valores, podemos ver que son bastantes, pero aquí yo solo puse unos cuantos para que ustedes puedan entender la magnitud de los datos que podemos adquirir, ¿no? Entonces son bastantes, ustedes sabrán. Entonces, toda esta contaminación, ¿no? Todo esto, ¿qué es lo que sucede debajo de la tierra, ¿no? En el subsuelo. Por ejemplo, tenemos una fosa séptica, ahí, ¿no? Aquí es una casa y aquí habían realizado un pequeño sistema de fosa séptica, pero que esta fosa séptica está botando sustancias contaminantes, ¿no? Entonces está contaminando el suelo. Y al mismo tiempo, aquí vemos un animal que también está ensuciando, ¿no? Tal vez la tierra. Y también el subsuelo está habiendo un flujo de contaminación. Y de la misma forma aquí en este pozo, ¿no? Aunque un poco menos, pero de la misma forma aquí en la parte de abajo. Entonces, todos estos pequeños fuentes de contaminación se juntan y hacen un transporte de contaminante. Y ese transporte de contaminante va creciendo, ¿no? Y se llama, toda esa sección se llama pluma de contaminación. Entonces, todo el negro que ven es una pluma de contaminación, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, si queremos analizar una pluma de contaminación? ¿Qué tipo de pluma de contaminación es? El tamaño, ¿por qué causa se ha realizado? Y otros motivos podríamos preguntarnos, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos un poco la bibliografía, podemos ver que en estos transportes de contaminantes existen tipos de transporte con sus propias ecuaciones ya realizadas, hechas. Por ejemplo, tenemos un transporte de advección que es más basada en la variable velocidad de flujo, incluso ella también puede ir a la misma velocidad de las aguas subterráneas, caso exista agua subterránea, ¿no? También dispersión, que se dispersa de forma longitudinal, transversal y vertical, ¿no? Tenemos sorción, volatilización, disolución, biodegradación y todo esto, estos tipos de transporte de contaminantes, se puede resumir en una sola ecuación, que sería ecuación de transporte de contaminante. Entonces, si nosotros tenemos ya, ¿no?, una ecuación, podríamos crear un modelo, ¿no?, un algoritmo, podríamos realizar algún tipo de análisis utilizando estas fórmulas, ¿no? Voy a pasar rápido porque estoy viendo que ya está pasando el tiempo. Déjame ver qué hora es. Todavía falta. Entonces, la ecuación de este avance de la pluma tuvo muchas soluciones, ¿no? A través de la historia. Por ejemplo, las soluciones más analíticas fueron esas de aquí, ¿no? El modelo de fuente-pulso 2D. Utiliza también la ecuación, ¿no?, de transporte de contaminante, solo que utiliza
de esta manera las variables y también realiza un gráfico para poder explicar en 2 dimensiones cómo es que está ese avance de la pluma, ¿no? Por ejemplo, si solo considera advexado, entonces se va a notar solo un puntito. Si utilizan los 2 tipos de transporte de contaminación, un poquito más, ¿no? Si fuese esos 3, es un poquito más. Entonces, se va tratando de visualizar o entender el comportamiento. Tenemos aquí también otro modelo de fuente continua que también utiliza esa ecuación de contaminación y realiza un análisis en 2D, ¿no? Y eso podemos analizar. Ahora, si nosotros entramos, esos son, ¿no?, análisis ya de años. Si nosotros vamos un poco más adelante y sabemos, ¿no?, que existen técnicas de redes neuronales que son del área de inteligencia artificial, o usamos, por ejemplo, Bayes, ¿no?, para estimar algunos parámetros de la pluma a través de estas inferencias, ¿no? Podemos llegar a este experimento aquí que pueden ver ustedes. Tenemos un método primero de colecta y análisis de datos, usando un sensor, en este caso este sensor de aquí, ¿no? BHG UAS, ¿no? Entonces, ese sensor lo que hace es capturar datos, ¿no? Así, de estos lugares específicos, si ven, por ejemplo, en esta imagen de aquí abajo, pueden ver como un camino. Entonces, va capturando datos en esos pozos. En cada uno de estos cuadros son pozos que están almacenando información o datos, ¿no? Entonces, con un adecuado análisis o una forma de padronizar para capturar estos datos, podemos llegar a estos gráficos analizados de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico aquí que es más notorio, ¿no? Podemos ver que aquí en la parte amarilla encontró una pluma de contaminación, ¿no? Ahí se puede notar. Entonces, ha detectado una pluma de contaminación a través de los algoritmos de la pluma gaussiana. Entonces, haciendo más experimentos así, tanto de lo que sería prediciendo con Bayes, sería esto, ¿no? La tasa o la precisión, ¿no? Y esta sería lo real. Entonces, si hacemos una comparación, nos damos cuenta que está cerca, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, nos podría indicar que ese método podría ser bueno, pero en este caso tendríamos que comparar con otros métodos para ver si es el más eficiente o es el mejor, más preciso. Aquí también, en este gráfico muestra la localización de la pluma de contaminación, ¿no? En el eje X y el eje Y. ¿Cuál es la localización verdadera? Es 60 por 60. Si nosotros vamos al gráfico, sería 60 por 60. Entonces, aquí más o menos está indicando, ¿no?, que es el centro de la pluma de contaminación. Pero si nosotros hacemos predicciones con las técnicas de Bayes, podemos obtener estos valores, ¿no? De X y Y, por ejemplo, se pone un poquito más, es más 3 o más 2 metros, ¿no? Entonces, como que logra predecir, pero hay una tasa de error ahí, ¿no? Entonces, eso sería uno de los experimentos. Ahora, una vez identificado estos
estos contaminantes, estas plumas de contaminación, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O qué es lo que debe hacer el personal o el profesional, ¿no? En el área, como el ingeniero ambiental o el geólogo, que son personas que implantan de alguna manera una técnica de remediación, ¿no? Entonces ellos hacen su estudio de acuerdo a los datos levantados y analizados y colocan, ¿no? Aquí de todos estos tipos de remediación, dicen, entonces para esto podemos hacer barreras reactivas. ¿Qué sería una barrera reactiva, por ejemplo? Sería colocar una barrera entre la pluma de contaminación y el agua subterránea, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos, o si colocan esa barrera, entonces la pluma ya no debería avanzar. Entonces, eso podría ser una de las técnicas que ellos podrían utilizar, pero eso ya casi no nos compete a nosotros, pero sí es una acción después de realizar un análisis, ¿no? Sería una toma de decisión para hacer una acción. En ese sentido, o en ese contexto, lo que es áreas contaminadas o mediciones ambientales es bastante complejo, ¿no? El medio ambiente. Entonces, por ejemplo, solamente en Brasil, CETESBI ha registrado hasta el 2017 más o menos más de 6.000 áreas contaminadas solo en el estado de Sao Paulo. Y eso al 2020 ya está más de 20.000 áreas contaminadas. Entonces ahora no sabemos cómo estará en Perú, ¿no? Pero en Sao Paulo está de esa manera. Entonces, a raíz de esa preocupación, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de los investigadores, se realizaron proyectos, como por ejemplo esta investigación de aquí, que es de GoAmazon, del Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo, que hace más ya de una década ganó un proyecto financiado para implantar sensores, implantar instrumentos en toda la Amazonía de Sao Paulo. Entonces ellos ya tienen monitoreando esa parte, la zona de la Amazonía de Sao Paulo. Pero, ¿qué pasa con las otras zonas? ¿Quién está monitoreando las áreas contaminadas, no? Entonces, aún esa parte está como una lacuna. Entonces, existe una necesidad de gestión integrada de datos. Por lo tanto, existe una necesidad de información. Necesitamos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y si necesitamos esa información, necesitamos un sistema de datos. Estos sistemas de datos deben tener todos un conjunto de datos confiables para que nosotros podamos hacer análisis, ¿no? En la comunidad científica. Entonces hablamos sobre contaminación urbana, ¿no? Que es que viene o está relacionada de las actividades humanas con el medio ambiente urbano saludable. Entonces, se han desarrollado algunas políticas ambientales, como por ejemplo, colocar algunos puntos de control y de monitoramiento de la contaminación ambiental en las ciudades. Y esto pasa a ganar mucha relevancia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ayuda la transformación digital, ¿no? En este monitoramiento ambiental? Se están dando muchos cambios significativos con esta era de la transformación digital. Los monitoramientos pasan a utilizar la ciencia de datos, Big Data, y inteligencia artificial, también Internet de las cosas, donde abren nuevas perspectivas para el monitoramiento de los fenómenos ambientales por medio de los sistemas ciberfísicos. ¿Qué son los sistemas ciberfísicos? Por ejemplo, aquí tenemos un modelo ciberfísico
y con las nuevas tecnologías computacionales para el monitoreo ambiental. Podemos ver que tenemos aquí gestores y especialistas, que serían ingenieros ambientales, o no sé. Y tenemos aquí varios instrumentos como sensores en el medio físico y también en el ambiente ciberfísico. Este campo se llama hoy en día Internet de las Cosas, ¿no? Entonces, esos instrumentos o chips o sensores están las 24 horas del día captando los datos químicos y físicos, o depende del instrumento implantado, en la nube, ¿no? Aquí, en la nube. Entonces, estos son procesados para luego ser analizados y ser visualizados. Luego se puede hacer un mapa de proyección para que los gestores puedan tomar una decisión y así poder hacer quizás una remediación, como ya habíamos comentado. Entonces, ¿cuál sería el escenario? En el IPT, en la USPI, en el INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, es este el escenario general. Tenemos toda clase de datos, todos los que se pueden imaginar, ya sean históricos. Cuando hablamos de datos dinámicos, son de sensores, instrumentos o estudios, todo lo que se pueden imaginar. Entra un sistema especialista. Este sistema especialista tiene dos bloques, ¿no? Uno que sería la base de conocimiento, que serían todos los datos que han ingresado, y un motor de inferencia, que son las heurísticas o las técnicas de inteligencia artificial. Aquí, este motor de inferencia para este sistema es como una caja negra. No sabemos qué técnica podría utilizar para un determinado caso, ¿no? Entonces, en ese motor de inferencia debería estar todas estas técnicas para que luego pueda haber unas salidas de recomendación quizás, ¿no? Para una mudanza, un cambio, o un alerta al profesional experto, o un protocolo o toma de decisión. Habíamos hablado, por ejemplo, de protocolos, remediación solamente, ¿no? Pero hay otros también, por ejemplo, hay medidas emergenciales, hay medidas de ingeniería, y hay muchas otras medidas y acciones que se puede desarrollar en áreas contaminadas. Entonces, todo esto conlleva al régimen o a un régimen profesional. Ajá. Entonces, estos instrumentos, ¿qué son estos instrumentos, no? Voy a ver la hora. Ya acabo. Los instrumentos, por ejemplo, tenemos meteorológicos, ustedes ya conocen, no voy a explicar porque estamos ya con el tiempo. Y aquí también el INPE, el Instituto, el IPT, el proyecto ARM de los Estados Unidos y nosotros en el laboratorio. Entonces, hemos realizado una propuesta para implementar un portal de datos, ¿no? Con los datos, por ejemplo, del INPE. El INPE tiene instrumentos por todas o por varias partes de Brasil. Y este proyecto Kigo Amazon, que es de la Universidad de Sao Paulo, tiene instrumentos en la parte de la Amazonía, o sea, esta parte. Entonces, estos dos proyectos, solamente esos dos, ya como que se complementan, ¿no? Sin contar con los demás que también están en este proyecto. Ahora vemos algunos otros satélites o instrumentos que recopilan datos. Entonces, ¿cuáles serían los desafíos en esta era, ¿no? De los datos, de la información, del almacenamiento, ¿no? Sería almacenar, proteger y garantizar la integridad de los datos en una escala Big Data. Y cuando hablamos Big Data, ¿qué decimos? Tenemos que pensar en la infraestructura, porque no vamos a hacer un Big Data en nuestra laptop, ¿no? En un computador personal, porque necesita una infraestructura mucho mayor para la visualización, para el procesamiento y otros, ¿no? Para la interacción humana.
y que también estos sean enfocados para que el usuario pueda descargar desde la página web o el portal de datos, ¿no? Entonces, algunas consideraciones que tomamos son, como todos sabemos, algunas métricas o métodos de ingeniería del software. Estos métodos tienen que incluir necesariamente infraestructura, software o requisitos de usuario. Aquí estamos colocando también en los principios FAIR, que son estas palabras en inglés, que sería una búsqueda fácil, que sea accesible, que sea interoperable y que también sea reusable, ¿no? Y también otra consideración, me voy a pasar muy bien rápido, desde dos puntos de vista de análisis. Uno, análisis de datos, y el otro sería administración de datos. Y cada uno de ellos tiene sus pasos, sus etapas, ¿no? Este es una etapa, por ejemplo, administración de datos. Planificar, colectar, asegurar. Y para el análisis de datos, quizás algunos ya hemos visto esquemas parecidos, ¿no? Establecer cuestionamientos, limpiar datos, hasta que al final hace un análisis de resultados, ¿no? Pero lo que quiero destacar un poco más es sobre la administración de los datos, que habla sobre la ciencia de datos y gestión de datos, ¿no? Que es, por ejemplo, se hacen preguntas, ¿qué es un plano de gestión de datos? ¿Cómo debo organizar mis datos? Y así en cada una de las etapas, que les podría explicar más adelante. Por ejemplo, para planear datos, ¿no? En esta etapa existen herramientas que algunas empresas han resuelto o han desarrollado. Por ejemplo, el DMP Tools. Y aquí otro también, el DMP Online. Si ustedes se inscriben, van a ver todo un sistema de planificación. Y en el paso de colectar, ¿qué podríamos hacer? En ciencias de datos, lo primero que se me viene a la mente es hacer un análisis exploratorio de datos climáticos, por ejemplo, ¿no? Agarramos solo 5 variables, puede ser la precipitación total, radiación global, baja presión atmosférica a nivel del mar, temperatura del aire, humedad relativa, y hago un análisis exploratorio y digo, a ver, ¿qué es? De todo ese conjunto de datos, digo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cómo está distribuido mis datos? Entonces, aquí puedo ver cuál es el mínimo, cuál es el máximo, la mediana, ¿no? El primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Entonces, cada uno de esos datos nos puede ayudar a interpretar mejor nuestros datos, ¿no? También podemos realizar gráficos de esta manera y podemos interpretar cada uno de ellos. Y otro tipo también de gráfico podría ser, por ejemplo, el gráfico aquí de barras, donde podríamos ver los outliers, ¿no? De la media. Por ejemplo, esta variable tiene muchos outliers. Esta variable también tiene aquí, ¿no? Esta aquí también, esta tiene aquí. Entonces, de forma visual, podemos verlo de manera más rápida, porque son tantos datos y en el Excel quizás no podríamos saber, pero de esa manera sí. Entonces, ¿cómo evolucionan los datos? Nosotros estamos en el 2020, en la era del Data Driven, donde las funciones son específicamente para toma de decisiones, para la acción, ¿no? Sus capacidades ya no son solamente reportes estáticos o dashboards, sino que también son de ciencia de datos, inteligencia artificial y entre otros. Los usuarios todos y que sean integrados. La estructura Big Data, bien rápido le voy a pasar. Antes eran solamente 3B, volumen, variedad y velocidad. Hoy en día se aumentó más 4, veracidad, valor, vulnerabilidad y visualización, ¿no? El volumen ya sabemos que son las grandes cantidades de datos, que hasta el momento estamos, ¿no? En 59 zettabytes, y para el 2024 estaremos en 144
49 zettabytes. Ya después cada uno calcula de qué escala estamos hablando. Ahora, el variedad, ¿no? Datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, o sea, todo tipo de datos. Velocidad. Vemos que millones de datos tienen que ser respondidos al segundo. Millones de datos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Y también otra pregunta. Veracidad. Estos son los 4 que han aumentado. Antes eran estas 3 dimensiones. Y esa veracidad relacionado con la calidad de la información. Ya tiene un concepto multidimensional y también hablamos de la calidad de los datos, que sea confiable. El valor también, ¿no? Que tiene que tener un uso, quiénes lo van a usar, si realmente sirve. Otra vulnerabilidad, que tiene que tener un sistema de seguridad y visualización. Saben que la visualización también será o es un desafío. Entonces tenemos diversos softwares open source para poder utilizar en Python, ya sea para inteligencia artificial, para la nube o para alguna estrategia de procesamiento como el Spark, entre otros, ¿no? También de visualización como el Graph. Entonces el proyecto ARM tiene instalaciones móviles en todo el mundo. Si ustedes pueden ver, algunos que están activos están en lanzamiento, otros que ya han sido lanzados, otros que aún no, otros aéreos y otros terrestres, etc. Entonces, los principios. Entonces, este proyecto ARM ha creado sus herramientas en base a estos principios. Si ustedes entran a cada uno de estos links, ustedes van a encontrar información de cada una de ellas, ¿no? Una herramienta sería el Data Discovery, otro sería Data Citation, Data Access, Data Quality, que me gustaría explicarles cada uno de ellos, pero por el tiempo no se va a poder. Y esto también, por ejemplo, es algunas medidas de seguridad o de calidad de datos, ¿no? Garantizan la calidad de datos. Entonces, aquí también es un tema para discutir. Entonces, ellos toman esta gestión de datos de esta manera. Tienen varios pasos que son para la calidad de datos, otros para métrica y el otro para monitoramiento, ¿no? O sea, esta es la página de datos de ese centro de datos. Y aquí podemos ver los datos disponibilizados de aerosoles o de data streams en diferentes formatos. Y también si nosotros exploramos aquí, podemos descargar, ¿no? De forma gratuita. Aquí sería data delivery, ¿no? Si nosotros vamos aquí, vamos al sistema de metadatos, que también es otro tema bastante amplio. Es un tema que tendría que ser tratado en una exposición aparte, me parece, ¿no? Y esos metadatos se simplifican en esto, algunos datos de los datos, para garantizar la confiabilidad. Y aquí también pueden hacer visualizaciones desde la misma página web, ¿no? Introduciendo esos tipos de datos. Tenemos otras herramientas sobre accesibilidad, interoperabilidad, y eso sería todo. Muchas gracias, espero no haberme pasado demasiado. Estuvo Queremos perfecto. agradecer a la ponente, no se ha excedido de tiempo, por un tema tan amplio, ¿no? Como es el ambiente y el Big Data, que como dijo la ponente, da para mucho tiempo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para responder preguntas en la transmisión. Quiero invitar al doctor Cristian Martínez, representante de la Universidad Nacional de Salta de Argentina, para que entregue el reconocimiento a la ponente. Bien, perfecto. Bueno, hasta que aparezca el reconocimiento, agradecerte por tu ponencia, Rosa, la verdad que muy interesante.
muy detallada la metodología para la medición de datos ambientales y también el paneo que hiciste de Big Data, la verdad, buenísimo. Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, queremos entregarte este certificado en calidad de ponente en el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas e Informática y tercer workshop de Inteligencia Artificial organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú, y el Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, realizado del 7 al 12 de diciembre de 2020 con una duración de 120 horas. Muchísimas gracias por tu ponencia y bueno, esperamos tenerte pronto en un próximo evento. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.